Estamos hiper involucrados y es el tema de la carne. Somos uno de los países que más consume carne en el mundo, es el principal producto nuestro de exportación y en los últimos años no ha estado exento de polémica esto del consumo de carne, ¿no? Con tanto, uno al final no sabe qué hacer, pero la carne es buena, la carne es mala. ¿Qué te hace? Después de que la Organización Mundial de la Salud dijo que podía llegar a ser cancerígena, entramos en pánico. Exactamente, porque hay versiones encontradas. Por un lado, la Organización Mundial del Corazón y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dicen que es beneficioso para el ser humano reducir la cantidad de consumo de carne roja. Pero en contrapartida, recientemente salieron 4 estudios en una revista especializada en medicina interna que señalan que no hay nada que realmente compruebe que el consumo de carne sea nocivo para el ser humano. Ni carne roja ni carne procesada. Si les parece, las invito a recorrer algunas cifras que tienen que ver. También aclarar que no es que solo, no es que dijeron que no tenían evidencia. Dijeron que no tenían evidencia de lo malo que era consumir carne, pero tampoco es que alentaron a consumir carne roja. No dijeron, no, consuman más, consuman más. Como ha pasado de repente con el huevo por la proteína, ¿no? En este caso solo advirtieron que, bueno, no había una evidencia firme. Pero esto también se puso en cuestionamiento porque se supone que esos estudios vienen de la industria, de la propia industria. Entonces, Camila, ilumínanos, por favor. Ahí va. El alerta que asociaba el consumo de carne roja con posible cáncer fue en 2015, cuando la OMS lo mete dentro del grupo 2A, que es probablemente cancerígena para los seres humanos. Esto en base a evidencia limitada, o sea, en base a algunos casos, y justamente de ese tema de la evidencia limitada es de donde se agarró este último estudio que hace muy poquito tuvo repercusión en distintos medios, desde el New York Times, en La Nación, imagínense en La Nación, ¿no? En Argentina, cómo eso encendió a la gente para decir, ah, bueno, entonces la carne no está tan mal. Vamos por ese bife de chorizo. Claro. Porque estas últimas informaciones se basan de eso, que la evidencia no era suficiente para asociar positivamente el cáncer o las causas de cáncer con la carne roja. También está bueno precisar que es con un tipo de cáncer que está más asociado, que es el colorectal. Claro. Ese es el cáncer más asociado. Pero si les parece, vamos a recorrer algunas cifras que tienen que ver con el consumo de carne en Uruguay, porque acá literalmente vivimos de y por la carne en Uruguay. No es noticia, pero está bueno recorrer algunas cifras. El 98% de los hogares en Uruguay consume carne y el 43% considera y afirma que la carne vacuna es beneficiosa. Además me imagino que en el interior esta cifra asciende en el sentido de que hay mucha gente que si no le pones un pedazo de carne en la comida, te dice, esto no es comida. La mayor parte de los uruguayos incluyen la carne a diario, no es una cosa como en otros países de 2 veces por semana, 3 veces por... No, a diario la carne, sea de la carne que estemos hablando, ¿no? Pollo, pescado, cerdo, carne roja. Claro, y recordemos que eso de comer carne todos los días iría en contra de los consejos de la OMS, que te dice que hay que limitarlo a 3 o 4 veces a la semana. 3 o 4 comidas, no es 3 o 4 días a la semana. Eso lo vamos a repasar dentro de un ratito con un nutricionista. Pero si pasamos a otras cifras que tienen que ver con el consumo de carne en Uruguay, se nota en los últimos años que hubo una baja. ¿Por qué? En 2017 se registraban 59 kilos por habitante por año, que nuestra producción estaba molestando con que es el peso de Cecilia Olivera. No, ¿cómo que es mi peso? ¿Cuánto era que pesabas? Atrevida, como 10 menos estoy. Pero es impresionante. No voy a revelar mi peso al aire porque carne. va a ser una adivinanza. Pero no, realmente, escuchame, estamos cerca de los 60. ¿Vos te imaginás 60 kilos de carne lo que consumimos todos? Una persona entera. Es impresionante. Que te comes. Es una persona, ese es el promedio por año. Y en 2018, el año pasado, bajó a casi 57 de kilos por habitante por año. Ese es otro promedio. Hay mucha tendencia también, y esto que creo que es internacional, de bueno, comida orgánica, vegana, vegetariana. Y hay más opciones, porque antes lo cierto es que uno iba a pedir, por ejemplo, un delivery y no salías de la milanesa y el chivito. Ahora todo cambió. Es cierto, estamos ampliando el paladar, hay nuevos alimentos que llegan, que se producen, entonces por lo menos tenemos más variedad. Y creo que el aumento de vegetarianos ha colaborado para que uno se dé más ideas también. Sobre todo la nueva generación. Hay toda una nueva generación que está apostando al vegetarianismo. Y frente a este enorme consumo de carne, Pipe estuvo visitando al presidente de la Unión de Vendedores de Carne, al secretario, que es Eber Falero, y estuvieron hablando sobre cuáles son los cortes preferidos de los uruguayos y también cómo viene creciendo el precio.
Contame un poco los diferentes cortes de carne y cuáles son los preferidos de los uruguayos. Tenemos una media res que es, digamos, la vaca cortada al medio, vamos a hacer, para que entienda la gente, trae 40 o 41 cortes distintos, ¿no? Después se le dan distintos nombres porque depende, por ejemplo, los restaurantes le cambian los nombres, muchas veces los chefs le ponen nombres distintos a los cortes de carne, pero en realidad, ya digo, son 40 los cortes, 41 cortes que tiene la media res, ¿no? La carne depende para el plato que sea. Si vos me decís voy a hacer un chivito, te tengo que decir lomo. Si me vas a... si vas a decir voy a hacer un puchero, tenés que poner una carne que no se recocine, o sea, una carne que sea bastante durita, pulpón de pecho o falda o algo así. O sea que cada plato tiene su tipo de corte. Para tierna, por lo general la gente la llama la carne que es para churrasco, ¿no? Indudablemente. El asado es el corte tradicional, digo yo, y aparte ya es una tradición, porque cuando nos vamos a reunir hacemos un asado. Eso es natural del uruguayo y es el corte, y que hoy en día es un corte que está caro. Creo que para lo que es el resto de la carne es un corte que ha subido más, como no se puede importar, que ahora están haciendo tratativas para traer de la Argentina, pero es un corte que está un poco para mí fuera de precio, ¿no? Pienso que es una tradición, no solo el comerlo, el tipo de carne, es el momento que lleva a hacer un asado. Yo creo, al menos yo en lo personal, hacer un asado es algo... disfruto más mientras lo hago, la previa, la picada y todo, que cuando nos sentamos a comer el asado. Una cosa que nos explicabas hace un rato era que si bien la carne viene subiendo un 40%, ustedes solo han trasladado un 30%. ¿Cómo les afecta eso? Estamos pasando una crisis muy grande porque no solo bajamos un poco la ganancia, sino también que han bajado las ventas notoriamente después de estas subas reiteradas. Han bajado. Pero la diferencia entre lo que nosotros trasladamos y lo que nos subió a nosotros la carne no es todo que hayamos bajado nuestra ganancia, no. Lo que pasa es que nosotros, la carne importada no ha subido al ritmo que subió la carne nacional. ¿Ha bajado el consumo de carne en los últimos, digamos, 5 años, que toda la movida del vegetarianismo y veganismo está como bastante más popular? No, si los niveles y los números que tiene el INAC es el que lleva los números, no ha bajado para nada. Yo pienso que ahora sí, en estos últimos 6 meses sí ha bajado, pero no es por eso. Pero no a causa de eso. No a causa de eso. Baja, el precio manda. Vieron que no lo asocia a estas nuevas tendencias del vegetarianismo y el veganismo. No, más que nada la diversidad es lo que más se destaca, no la cantidad de cortes nuevos que hay, de tipos de carne según la cría del ganado. Sobre todo también yo recuerdo que había mucho prejuicio contra la carne de cerdo cuando yo era chica, que siempre me encantaron las costillas de cerdo. Decían, no, cerdo es muy grasoso, y ahora en los últimos años hemos aprendido que la carne de cerdo también puede ser muy magra y muy saludable. Y también hay un factor fundamental con el consumo de carne, que es el precio. Lo cierto es que muchas veces la gente quiere consumir carne todos los días, pero el bolsillo no le da. Sí. Hablando del precio, y quería meter un paréntesis, la bondiola se puso muy de moda. Es verdad, la bondiola de cerdo. Porque era un precio un poquito más bajo y en realidad la metes en el horno y hay como una nueva moda de hacer bondiola al horno por muchas horas. Y vamos con los costos del asado de tira, que es el corte de asado más popular, digamos, con el que celebrábamos, decía Falero, y todos lo sabemos. Se duplicó el precio en los últimos años. La verdad que eso duele. Mira, de 2014, un kilo de asado de tira salía 150 pesos. Y en 2018 subió a 230 el kilo y en 2019 alcanzó los 300 pesos por kilo. Hoy en día hacer un asado duele un poquito. ¿Seguimos con el promedio de medio kilo por persona? Ese es el cálculo. Bueno, es el cálculo, ¿no? Cuando haces un asado, somos 8, compramos 4 kilos de asado. ¿Qué pasa con si algún hacemos chorizo, un capaz. asado tot? Si hacemos un asado, en 5 años se duplicó el precio. Si hacemos un asado como para 8 personas, más o menos gastaríamos 1.200 pesos, teniendo en cuenta que no estamos contando ni el pan, ni el chinchulín, ni el chorizo, ni nada de eso. No, ni la ensalada, la ensalada, bebida, nada. solo carne, Te queda solo de acá. asado, medio kilo por persona, 1.200 pesos. Con agua de la canilla. Con Sí. agua de la canilla No, como y que no te venga muy Mick grasiento Jagger. el asado, porque si no, le dejas la mitad. O sea, ¿Qué? un asado bueno.
Que no tenga muy grasiento. Bueno, Mirá. ahí tenés que saber elegir. Viste que eso es algo que todo uruguayo, bueno, los vegetarianos no, pero debe saber ir a la carnicería y decir, no, ese no, el de allá. Dame el de allá atrás. Dame el de atrás que tenés encanutado. Dame el que tenés allá atrás, agarra, dale. Contamos 8 personas para el asado de Todd porque tenemos 2 vegetarianas. Es verdad. Entonces ellas se llevan unos morrones para la parrilla. En 2014, ¿cuánto hubiera salido ese asado para 8 personas? 600 pesos. Morrones la mitad. con provolone y panceta. No, mentira. Provolone y panceta. Imagínate, nos matan estas vegetarianas. No. Ahí está muy de moda ahora el tema del papel, el plateado, ¿cómo es? De Aluminio. metal. el metálico. papel de aluminio con las verduras que lo dejas ahí bien Sí. sobre la brasa y tenés algo de respaldo porque hay familias donde pasaba que si había algún vegetariano no sabías qué darle. Es verdad que los asados están siendo más inclusivos hoy Sí, por hoy. hubo muchas Es veces verdad. que era chorizo, carne y pan. No tenés otra. Y ahí terminaba el Un asunto. tomate con suerte, ahí una lechuga sin lavar. Ahí está. A veces se manejan con el provolone los vegetarianos en los asados. Es verdad. Y pasemos a los datos de exportación, porque no solamente la carne es vital para la alimentación en varios de los hogares uruguayos, sino que es vital para la producción y para los ingresos por exportación. En Uruguay, cuidado porque son cifras enormes, entró en 2018 $1.079.000 No, un poquito más de eso. 1.079.000.000. 173. Ah, y entonces, gracias, Ceci. Ceci es especialista en números, ¿sabían? 1.079.000.000. Claro. Sí. Porque 1 billón es 1 millón de millones. Exacto. Claro. Todo eso en dólares Todo ingresó eso. al país. Eso en 2018. Y en 2019 subió un poquito, porque en la cifra hasta agosto ya veníamos superando lo de 2018 con 1.168.000.000. Sí, bueno, obviamente que Uruguay se va diversificando en cuanto a la materia prima que se exporta, pero lo cierto es que seguimos siendo un país ganadero, fundamentalmente, ¿no? Está el mayor ingreso ahí. No hay gobierno que, ya que estamos cerca de las elecciones, que pueda asumir sin tener preocupación de cómo va el sector exportador de carne y de todos los productos agropecuarios de nuestro país, porque realmente es un motor de la economía. Toda la mano de obra que da también en los frigoríficos, toda la gente que trabaja allí. Pero queríamos conocer un poco la otra cara del tema de la carne. Vital para la economía, vital para la mesa, para comer los días que quiera cada hogar comer carne. Pero, ¿cómo es vivir sin carne? Fuimos a consultar a un nutricionista vegano. Él sostiene que el ser humano no está hecho para comer carne. Ningún tipo. Ni pollo, ni pescado, ni carne roja. También él afirma que está asociado a muchos problemas de salud. Para mi entender, en la salud, la carne en general tiene un montón de factores de riesgo. El gran problema es que tiene un exceso de proteínas, ¿ah? Tiene un exceso de proteínas, y esas proteínas en realidad se disfiguran también mucho en la cocción. Por ejemplo, en lo que es el reino vegetal tenemos muchos alimentos que podemos comerlos en crudo, fuente de proteínas, hidratos de frutos secos, legumbres. Y en ese momento que los consumimos, al no tener que cocinarlos, no se desnaturalizan tanto las proteínas. ¿Qué pasa en la cocción de la carne? Vamos a decir, se enraigan más los enlaces y se hace más difícil la digestión. O sea, necesitamos más enzimas, más gasto digestivo para poder digerir la carne, ¿no? La carne, al tener que separar los enlaces y más trabajo digestivo, genera cierta toxicidad por acidificación, genera una proteína muy ácida. Entonces, ese metabolismo ácido se va acumulando en el cuerpo y a la larga puede generar cualquier tipo de enfermedad. No tiene por qué ser las vinculadas solamente a lo nutricional. Pueden ser, sí, diabetes, puede ser hipertensión, puede pasar un tema de huesos, artrosis, puede afectar en tipos de cánceres. De hecho, yo lo viví en cuerpo propio antes de llevar este tipo de dieta. Lo que es un dolor de artrosis avanzada y tener que tomar medicación todo el tiempo, analgésicos. Ahora ya de esto, cuando pasé a la dieta vegana ya hace 4 años, porque también tuve otro problema con el tema de los lácteos, que me hacía mucho daño para los huesos. Entonces yo creo que la carne, al poder generar esa toxicidad, se presta a desarrollar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Dependiendo dónde se acumula esa toxicidad, el tipo de enfermedad que va a generar, porque va a afectar distintos tejidos. Acá, bueno, por ejemplo, en Uruguay y Argentina tenemos mucho lo que es el cáncer de colon y, bueno, lógicamente, acá ya es de costumbre y es sabido que se consume mucho lo que es el asado, ¿no? Entonces, eso se compara con el tema del consumo de carne y, evidentemente, tiene una relación, ¿no? Por lo que decíamos hoy, toda la toxicidad que genera y está en riesgo de cualquier cosa. De hecho, el cáncer justamente es
un grado máximo de toxicidad. O sea, el cuerpo llegó al boom de la toxicidad, no lo pudo evacuar en ningún momento, no tuvo un respiro y evidentemente eso, carencia de oxígeno, las células se transforman en células cancerígenas porque no tienen manera de que les llegue los nutrientes rodeados de esa toxicidad. Pasa un poco que llevamos el consumo de carne por todos los mitos, ¿no? Y los miedos a que haya carencias. Y bueno, en el aporte con este tipo de alimentos no solo estamos recibiendo la proteína como en el caso de la carne, porque es escasa en lo que es minerales, y en este caso vamos a tener muchos minerales, así que podemos buscar opciones vegetales también. En España hay un oncólogo famoso que él usa lo que es la dieta básicamente de vegetales, pero 4 comidas en la semana les permite a las personas que quieran consumir carne. Él dice que hasta 4 porciones semanales, 4 comidas de todas las comidas de la semana, ¿verdad? Hasta 4 porciones, el cuerpo no generaría una toxicidad tan elevada. Y sí, bueno, lo que es innegable es que nosotros como país tenemos una enorme incidencia del cáncer de colon, que es el que podría llegarse a derivar, y también que todos los excesos son malos. O sea, es verdad que comer carne puede no hacer daño, pero comer carne a diario en todas las comidas... Porque además uno piensa en carne y obviamente lo primero que se le viene a la mente es el asado o el churrasco, pero consumimos carne constantemente cuando comemos una empanada de jamón y queso, cuando estamos comiendo un sanguchito, cuando picamos algo rápido porque no tenemos tiempo de ir a comer a casa. Y la pasta con tuco, boloñesa, claro, o el pastel de carne con lomito adentro. Y encima agregale pollo, pescado, comemos todo el tiempo carne. Mucha. Es impresionante. Yo lo que he escuchado de nutricionistas que a veces te dicen que hay que escuchar al cuerpo. Entonces, que lo que el cuerpo te pida, eso está bien. En realidad, uno hay veces que tiene que ser un poco reprimir, que el cuerpo no te puede estar pidiendo carne roja todos los días. Igual también, obviamente que hay mucha gente que lo hace desde un lugar ideológico, que está en contra del maltrato animal y más allá de que su cuerpo de repente puede recibir perfectamente la carne, le cae bárbaro, hay un tema atrás que le impide el consumo de carne. Ni hablar que los que son vegetarianos o veganos por una opción filosófica es para justamente no matar animales por un tema de conciencia, y para ello podría estarse abriendo una nueva posibilidad de repente, porque está avanzando el tema de la producción de carne artificial. Sí, se le dice carne in vitro también porque no es carne que venga del animal, sino cultivada en laboratorio. Sí, se señala que dentro de poco va a estar disponible en algunos supermercados, de países europeos, también de Estados Unidos, y como avanza todo, yo creo que en algunos años va a estar también disponible en Uruguay. Lo cierto es que hasta el momento es muy costoso, pero si esto se masifica, probablemente bajen los costos. Genera cierta impresión. Habíamos visto algunas noticias donde se hablaba de carne artificial generada a partir como de impresoras 3D, ¿no? Pero lo cierto es que se tomarían las células madre, de repente de la madre, el vientre, y con eso se podría generar esta carne artificial en un camino paralelo al de la clonación, ¿no? Esto de la diferenciación de los órganos y todo. Bueno, con una célula madre se podría crear y ahí ya no habría dilemas filosóficos, si bien no sabemos cómo sabe, cómo nos cae, qué contraindicaciones puede tener también esta carne artificial. Claro. Tremendo el tema de... Si todavía no llega, ya va a llegar, gente. Ya va a tener el churrasco artificial adelante, no tengo duda. Y si todavía no tenemos todas las certezas sobre los efectos negativos que puede tener la carne roja, imagínate las certezas que podemos llegar a tener con la carne artificial. Sí, por otro lado, no sé, creo que hay argumentos por todos lados esto de la carne y la no carne, pero lo importante es tener en cuenta que el equilibrio en la vida, sin duda los uruguayos para mí estamos pasados de consumo de carne. Sí. Más allá de que la carne haga bien o mal, estamos pasados. Sí, lo que pasa es que tenemos mucha y buena. Sí, tenemos mucha y buena. En otros países es carísima. Nos vamos al móvil, nos vamos para afuera a...